están? Muy buenos días, qué gusto grande poder saludarlos, empezar juntos la mañana. Hay mucha información relevante que tengo lista para ustedes en resumen. Y es que sigue la lucha para desmantelar las redes de huachicol fiscal. Un juez ordenó ahora la detención de 8 personas, entre ellas el empresario Roberto Blanco Cantú. Le dicen el señor de los buques. Y bueno, pues estarían involucrados en el decomiso de 8 millones de combustible en Ensenada, Baja California, en marzo pasado. Por tercera ocasión pospusieron la audiencia allá en Chicago de Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos. Será el 13 de noviembre y no el 15 de septiembre como estaba previsto. A un año de que estallara la violencia en Sinaloa, colectivos y familiares de desaparecidos hicieron una vigilia en Culiacán, 5,000 veladoras en el Palacio de Gobierno para pedir paz. Y un avión de la Fuerza Aérea Mexicana resultó dañado. Mire, el aterrizaje de emergencia es en la base aérea militar de Santa Lucía, ahí juntito a la IFA. Estaba haciendo actividades de adiestramiento, por fortuna no hubo lesionados. Y sigue el avance de la reforma para combatir la extorsión. En diputados aprobaron la propuesta de la presidenta Sheinbaum que le da al Congreso la facultad para expedir una ley general con tipos penales y sanciones contra quien cometa ese delito. Y ya fue enviada al Senado. Justamente en la Cámara Alta se aprobó la integración de familiares y representantes de organizaciones de buscadores que formen parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En noviembre, la Suprema Corte de Estados Unidos decidirá qué sucede con los aranceles. Tal y como lo pidió el gobierno, van a revisar por la vía rápida la legalidad de este caso, porque son billones de dólares los involucrados en gravámenes. Bueno, y el huachicol fiscal y los involucrados y los nombres poderosos asociados y los asesinatos, suicidios. A ver, el gobierno dice que sigue con este desmantelamiento de las redes de huachicol fiscal. Un juez federal ordenó que detuvieran al empresario Roberto Blanco Cantú. Le dicen el señor de los buques, le dicen también Roberto Brown. Está presuntamente involucrado con el decomiso de 8 millones de combustible en Ensenada, Baja California, en marzo. Junto a él ordenaron también la captura de 7 personas más, entre ellos 3 de sus socios, José René Tijerina, Jesús Tadeo Amaya y José Isabel Murguía. Este último es hermano de José Ascensión, el exalcalde de Tuchitlán, Jalisco, actualmente en Izaguirre. Ese rancho donde encontraron pues todo un campo de adiestramiento ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Así que este señor, conocido como el señor de los buques, es propietario de Mefra Fletes, una empresa. ¿Por qué? Porque transporta combustible ilícito de Estados Unidos a Ensenada, a Altamira, a Tampico. Ese caso, por otro lado, un juez admitió el amparo que promovió el capitán del navío Climaco Aldape. Un amparo contra cualquier orden de aprehensión, reaprehensión. Almirante Manuel Roberto N., sobrino del ex titular de la Marina, Rafael Ojeda. Fue uno de los 14 detenidos por la Fiscalía General la semana pasada, vinculado a proceso ayer por delincuencia organizada. Ahora, Ricardo Anaya, que es el líder de los senadores del PAN, insistió en que la investigación pues debe llegar hasta los altos mandos. Debe llegar a todos los involucrados. Para ello también incluyó al extitular de la Marina, Rafael Ojeda, y al expresidente López Obrador. Dijo que el destape de esta red de huachicol fiscal es uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de México. Y aseguró que no están de acuerdo con que se otorguen exoneraciones cuando ni siquiera ha terminado la investigación. La respuesta vino en voz de Adán Augusto López, que es el coordinador de Morena en el Senado, que pues descartó prácticamente que vaya a haber una investigación que involucre al exmandatario López Obrador. De hecho, le sugirió que se vayan de rodillas a la Basílica para ver si se les cumple el milagro. Y aclaró pues que la investigación sigue en curso. Ahora, murió
otro elemento más de la Marina. Se trata del capitán Adriano Mar del Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo hasta mayo de 2023. De acuerdo con la dependencia, murió durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, en Sonora. Ahí están, pues, estos hechos. Y bueno, pues está la investigación también en curso. Déjeme ir rápidamente con mi compañero Rodolfo Dorantes, que recorre las calles de la Ciudad de México y hay un caos, hay otra vez inundaciones. Te escuchamos, Rodolfo, muy buen día. Gracias, qué gusto saludarte, Paola. Efectivamente, vaya forma de llover la de anoche. Y bueno, pues esto como consecuencia trajo encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad. Una de estas afectaciones está registrada aquí en Periférico Sur, entre Avenida Toluca y San Jerónimo, donde se forma una especie de cuneta y hay acumulación de agua en 2 carriles y baja muy lentamente. Pese a que ya tiene bastantes horas registrado, solo hay una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderando y no hay nadie que, bueno, pues apoye para desasolvar esta agua. La vialidad, reitero, muy afectada en dirección hacia la zona de San Jerónimo, a tomarlo en cuenta, Paola. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Rodolfo. Y sí, nada más de ver la fila de coches, pues mira lo que hace ese charquito. Bueno, charcote, gracias. Seguimos pendientes. Fíjense, voy a otros temas y es que la Corte de Distrito Norte de Illinois, en los Estados Unidos, aplazó otra vez, ya es la tercera, La audiencia de Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de los Chapitos, estaba programada para el 15 de septiembre, quedó para el 13 de noviembre. Está acusado de narcotráfico, crimen organizado, posesión de armas, lavado de dinero. Está pues en medio de estas negociaciones con el gobierno norteamericano para alcanzar un acuerdo de culpabilidad. Su detención fue en julio del 24 junto con el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en un aeropuerto allá del Paso, Texas. Bueno, su detención o su entrega o lo que sea que haya ocurrido, porque ya pasó un año y en México seguimos sin saber, no nada más usted y yo, o sea, no lo sabe ni la autoridad, qué fue exactamente lo que pasó con el Mayo Zambada. Bueno, mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, sigue la violencia. Hubo un enfrentamiento entre 2 grupos armados rivales, balaceras, un rancho incendiado. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona dentro de su coche, pero también en Culiacán, a un año de que estallara toda esta violencia, pues los familiares, sobre todo de personas asesinadas y desaparecidas, hicieron una vigilia allá en la explanada del Palacio de Gobierno, más de 5,000 veladoras. La imagen es tremenda. Piden paz, piden justicia, piden que aparezcan sus familiares. El colectivo Culiacán Valiente puso mantas en puentes con mensajes. Quieren un futuro, pues sí, de paz. No pierden la esperanza. Ahí están, pues, y el abrazo, desde luego, muy solidario y muy cercano para los sinaloenses. Ya estamos de regreso y bueno, pues le tengo esta información que se difundió hace apenas unos instantes en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Habló sobre el paquete económico. A ver, antes de ir a lo que acaba de mencionar, bueno, pues tendríamos que tocar justamente cuáles son los puntos más relevantes de este paquete económico. Pero por lo pronto, bueno, pues adelantarle esto que dijo, que está saliendo en redes sociales que ha disminuido la inversión en salud, pero que eso es falso, que si se suma todo, o sea, si se suma IMSS Bienestar, si se suma Secretaría de Salud, si se suma ISSSTE, entonces aumenta. Dijo también que aumenta educación, el presupuesto de educación, de vivienda, de inversión pública para trenes y carreteras, la inversión para agua también aumenta. A ver, la Cámara de Diputados mandó a comisiones ya la propuesta de paquete económico, se entregó el lunes en la noche, aquí se lo informé el secretario de Hacienda. Es lo que propone Hacienda y bueno, pues luego los legisladores hacen ajustes, ¿no? El gasto, pues, para el siguiente año. Y la presidenta Sheinbaum habló hace unos minutos sobre esta propuesta, pero vayamos a los puntos más relevantes. Contempla ingresos por 8.7 billones de pesos,
un crecimiento de entre 1.8 y 2.8%, se descartan nuevos impuestos, una inflación de 3%, un déficit fiscal de 4.1%, una deuda de 52.3% del PIB. A ver, lo que plantean es que habrá disciplina fiscal, se va a fortalecer la recaudación y se van a garantizar los programas sociales, se destinará para ello el 3% del Producto Interno Bruto. Llamó la atención la propuesta de un impuesto de 8% a los videojuegos violentos. Se tiene que revisar ahora el paquete. Los diputados tienen hasta el 20 de octubre, los senadores hasta el 31. Ya una vez aprobado, los diputados tendrán que ejercer pues su facultad de discutir y aprobar este presupuesto a más tardar al 15 de noviembre. Por otro lado, la Confederación Patronal de la República advirtió que el aumento a los IEPS, o sea, el aumento a los impuestos especiales en bebidas saborizadas, mayoritariamente refrescos, pues, tabaco y apuestas, genera señales de incertidumbre porque pueden frenar la inversión. Según Coparmex, este paquete contempla un gasto de 10.1 billones de pesos, déficit de 4.1% del PIB, basados en un supuesto de crecimiento económico como muy optimista. Señaló los riesgos por el recorte a salud, el aumento insuficiente en educación, una disminución de casi 18% en seguridad ciudadana y dijo, pues todo esto debilita la confianza en el entorno económico y social del país. Justamente esa es una de las muchas voces que han planteado que les preocupa la disminución de presupuesto en salud y en educación, y a eso vino esta aclaración, digamos, o este comentario que hizo hace unos instantes la presidenta Sheinbaum. Recordemos también, voy ya a otros temas, que el domingo pasado detuvieron a 12 hombres de los Mayas, esta célula criminal, allá en Morelos. Detuvieron entre ellos a un policía en activo de Huitzilac y al exmando de seguridad de ese municipio, extitular de Protección Civil de Cuernavaca, Luis Noé. Bueno, pues estarían vinculados al secuestro de la chef Saji Telles. ¿Se acuerdan que, bueno, pues tremendo susto se llevaron Saji y su esposo, Alberto Escobar, el 23 de noviembre del año pasado, allá en los límites de la Ciudad de México y Morelos? Bueno, pues los vinculan también con despojos millonarios, están coludidos con jueces, con magistrados, con alcaldes, con notarios, con policías. Recordemos el momento que vivió Saji Telles. En muchas partes del mundo, todas estas experiencias, las alegrías... Tranquilos, no hagan nada. Estoy en un... Estamos platicando con Saji Telles. En San Felipe, Baja California, mataron a Abel Román Bojorquez. 18 años tenía Abel. Nieto de Patricia Orozco, madre buscadora, de hecho una mujer que encabeza un colectivo de búsqueda. Le dispararon antes de que llegara a la casa de su abuelita. Así que colectivos y organizaciones pues exigen justicia. Apenas en junio, Patricia había denunciado que había tipos ahí encapuchados tomando fotos afuera de su casa. Y pues sí, es esta la revictimización que viven muchísimas personas, familiares de desaparecidos, que hacen estos esfuerzos inmensos por dar con sus personas queridas, que muchas veces van, pues a pesar de los bloqueos y obstáculos de las autoridades, son normalmente amenazados por los criminales. Y bueno, pues ahora en este caso a Patricia le mataron, sí, a su nieto. En Puebla filtraron un video que exhibe a un custodio del penal de Huejotzingo pegándole a un interno. Hay denuncias que señalan que los reos son intimidados, les dicen, te voy a mandar a otro centro penitenciario. El director del penal de Huejotzingo, José Miguel Jiménez, según estas denuncias, favorece a algunos reclusos, les dan teléfonos y privilegios, pues a cambio de dinero. Seguridad Pública del Estado ya está investigando el actuar del director. Van a hacer una supervisión en las instalaciones del penal, pero por lo pronto, más allá de los dichos, ahí están esas imágenes. Bueno, y mire en lo que acabó este pleito de los conductores de una combi y de un tráiler en plena carretera federal Naucalpan-Toluca.
Lo que explican los testigos es que el chofer de la camioneta le quiso ganar el paso ahí en la curva, ¿no? Y entonces el tráiler dijo, yo paso porque paso, a mí no me vas a obstruir el camino, y lo impactó, le pegó. Entonces el tipo se bajó de la camioneta, corrió hasta la cabina del tráiler. Ahí vemos cómo avanza. Logra abrir la puerta del tráiler y ahí empiezan los golpes. O sea, usted está viendo el tráiler avanzar y al mismo tiempo están a los golpes en la cabina del tráiler. Todo mientras el camión seguía avanzando. Imagínese el riesgo para ellos y para todos los demás en la cercanía. Hubo varios coches que terminaron dañados. Pero bueno, por fortuna no hubo heridos. Esa es la buena. La mala es que tampoco hubo detenidos. Vámonos ya es la media. A información en breve, queridísimo Irán, te escuchamos. Nos arrancamos, Pau, porque en Hermosillo, Sonora, fueron encontradas 4 bombas Molotov al interior de una primaria. Las clases evidentemente tuvieron que ser suspendidas. Y sentenciaron con 19 años de cárcel al exsecretario de Educación de Tamaulipas. Comprobaron que sí desvió más de 8 millones de pesos. En más información de nuestro país, en San Pedro Garza García, Nuevo León, 2 hombres fueron detenidos por traer identificaciones falsas de la Sedena. Secuestraron al excandidato de la alcaldía de Coxquihui, Veracruz, Ramón Valencia. Su papá fue asesinado a balazos apenas en abril. Y tras el levantón del excandidato, el ayuntamiento de Coxquihui se reunió y decidieron cancelar las fiestas patrias y también el desfile. Señalan que la violencia está imparable. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 18% en agosto en la Ciudad de México. Baja California Sur enfrenta una crisis de gobernabilidad. A pesar de su imagen turística, la gestión del gobernador Víctor Castro sufre una desaprobación de casi 70% de la población. Ante el uso de inteligencia artificial para clonar voces, manipular rostros y fabricar videos, el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, propuso legislar acerca de la identidad digital. En información metropolitana, aquí en la Ciudad de México, el titular de la Marina encabezó el pase de revista y supervisó los ensayos previo al desfile del 16 de septiembre. El presidente francés Macron nombró a Sébastien Lecornu como primer ministro del país. Es el quinto en menos de 2 años. El peso se cotiza en 18,62 frente al dólar. La bolsa mexicana tuvo ayer una ganancia chiquita, pero para arriba, 0.05%. Ayer el Banco de México informó que el saldo de las reservas internacionales alcanzó los 245.465 millones de dólares. Es la cifra más alta desde que hay registros. Y es importante porque estas reservas son pues un indicador de que la economía puede cumplir con sus compromisos en moneda extranjera. Eso le da certidumbre, desde luego, a los acreedores. En Estados Unidos, en noviembre, la Corte Suprema va a decidir qué pasará con los aranceles de Trump. El Tribunal Supremo aceleró la tramitación, lo va a revisar por vía rápida y son billones de dólares los implicados durante la próxima década. Van a escuchar los argumentos de las partes y, bueno, se tomará una decisión. Ahora, atención. La Embajada de Estados Unidos en México alertó por una falsa ruta migrante promovida en TikTok. Está este video que ya circula en esa red social donde se ve presuntamente que sale de Tehuacán, Puebla, y llega hasta Monterrey, Nuevo León. Bueno, ahí va despacito, pero créame, va de Monterrey luego a Tijuana y finalmente a Los Ángeles. Un viaje que, de acuerdo a la logística, se hace en coche, avioneta o lancha. Y si no, pues todas las anteriores. Piden no caer en la trampa, no poner en riesgo la vida. Bueno, pues ahí está la alerta que emite. ¿Sí han escuchado ese término? ¿Eso qué? Ay, pues que es que eso lo dicen, lo decimos los chavitos. ¡Vámonos a la escuela! ¿Por qué te ríes? Itzel, bienvenida. Pablo también. Son algunos de nuestros más jóvenes colaboradores. ¿Cuántos años tienes, Itzel? 25. Te gano. ¿Cuántos tienes? 24. Ah, fíjate, yo lo de los dos juntos, más o menos. Bueno, vámonos a la escuelita para hablar de este término que ustedes usan. Sí, lo usamos. Exacto, lo usan muchísimo. A ver, significa en inglés como
cringe es como encogerse ante algo peligroso, ante algo doloroso. Pero, bueno, de hecho se empezó a usar en programas como The Office y entonces empezó a ser como más, ¿qué les digo? Como más público y se empezó a catalogar como comedia cringe, donde se exploran justamente pues como situaciones incómodas. Y ya recientemente los más chavitos, los todavía más chavitos que yo, lo empiezan a utilizar muchísimo para referirse a algo que, pues sí, cuando te da cringe es que cosita. Es algo que te da como penita, ¿no? A ver, tú, ¿sí? Sí, yo lo ocupo más como cosita, así como que raro. ¿Te da cosita a ti? Sí, igual, cuando veo algo que sí es medio incómodo, sí, medio cuando me cringe. Tienes que grabar de pronto aquí no, y hacerlos. No. Cuando tiene que hacer los lives con Paola casi todo al mismo tiempo te da cringe. No. Eso significa cringe para que no hablen por ahí de pronto y no entiendan ustedes nada. Y gracias. entiendan otra cosa. Exacto, no vayan a entender otra cosa. Gracias a... Fíjense, quedó grabado el momento exacto de este aterrizaje de emergencia. Es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Le muestro justamente la imagen. Se ve ahí hasta el humo que siguió luego de que la aeronave tocara tierra. El video fue captado por usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la AIFA. El avión había despegado de la base aérea militar número 1. Luego de 19 minutos de vuelo tuvo que regresar por una falla técnica. Así quedó. Por fortuna no hubo lesionados. La defensa comunicó que el avión estaba haciendo pues actividades de adiestramiento. Sufrió un percance en el tren de aterrizaje, lo cual es muy evidente cuando queda ahí el avión, pues claramente no bajó el tren de aterrizaje y por eso pues aterrizó con lo que llamaríamos coloquialmente como la panza del avión, ¿no? Pero no hubo lesionados, insisto, y el suceso no afectó tampoco las operaciones aéreas de la IFA. Así que bueno, pues no pasó, por fortuna, no pasó a mayores. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, interpuso un recurso para recibir atención médica dentro del penal donde está allá en Coahuila. Lo trasladaron para allá en abril y bueno, su defensa dijo que si le niegan esta atención médica se estarían vulnerando sus derechos humanos. El exalcalde está relacionado con el cártel Guerreros Unidos, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y ya que hablo de Ayotzinapa, la presidenta Sheinbaum pidió a Estados Unidos la extradición de 2 personas vinculadas con este caso. Estuvo reunida con los padres de los normalistas, dijo que planteó el tema al secretario de Estado Marco Rubio en su visita reciente. No dio más detalles porque es una investigación en curso. Mientras tanto, el Senado aprobó la integración de familiares y de representantes de organizaciones de buscadores para que sean parte del Sistema Nacional de Búsqueda. Nombraron a 5 personas con el perfil de familiares, 4 con el de especialistas en protección y defensa en derechos humanos, para que no vaya pues este esfuerzo de los familiares por un lado y el de las autoridades por otro. En Puebla, un grupo de jóvenes desapareció. Fíjese, hemos hablado aquí del reclutamiento forzado, hemos hablado aquí de cómo los engañan, pues justamente acudieron a una supuesta oferta de trabajo en el municipio de Amozoc. Desaparecieron y se desató todo un operativo masivo de autoridades estatales, federales, están en alerta las familias. Esta es la información. En Puebla, un caso de desaparición masiva encendió las alertas. En el municipio de Amozoc, zona metropolitana de la capital, al menos 12 jóvenes desaparecieron entre el 10 y el 11 de agosto tras acudir a una supuesta oferta de trabajo. Las familias denunciaron que todos salieron con la misma instrucción: vestir ropa oscura y prepararse para un traslado fuera del estado. La promesa era un empleo bien pagado, pero nunca regresaron. Tras semanas de incertidumbre, la Fiscalía de Puebla confirmó que 11 de esos jóvenes fueron localizados con vida. Los encontraron rapados y, de acuerdo con la fiscal Idamis Pastor, muy probablemente en entrenamiento o realizando alguna actividad delictiva. Aún falta por ubicar a una persona. Y derivado de ahí, los chicos dejaron de tener contacto con sus familias, no dijeron hacia dónde se iban a trasladar.
El operativo para rescatarlos incluyó a la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales. El saldo, 11 detenidos, armas de alto calibre, droga e inmuebles asegurados. Los muchachos fueron enganchados con falsas ofertas laborales, principalmente en redes sociales, bajo la fachada de vacantes de seguridad privada con altos salarios. Como fueron enganchados, les ofrecían trabajo en seguridad privada. Los citaron en un sitio que fue de los lugares que cateamos. El caso refleja un patrón ya documentado. Estudios del Colegio de México advirtieron que plataformas como TikTok se han convertido en un canal de reclutamiento para cárteles, usando hashtags, emojis y mensajes disfrazados de oportunidades de trabajo. En Amozoc, la presión de las familias y el despliegue de fuerzas de seguridad lograron recuperar a la mayoría. Pero el mensaje es claro: los grupos criminales están cazando a jóvenes con promesas de empleo y el peligro puede estar en cualquier pantalla. Informó Montserrat Ortiz. Y sobre el caso de este festival Ceremonia, AC Ceremonia, recuerda usted, aquí en la Ciudad de México, fue el 5 de abril, se cayó una estructura metálica y provocó la muerte de 2 fotógrafos, Berenice Giles y Miguel Rojas. Bueno, pues hay nueva información sobre ese caso. La fiscal Berta Alcalde dijo que no van a encubrir a nadie, y es que sus declaraciones se dan luego de que la familia de Berenice asegurara que las autoridades están protegiendo a la empresa que organizó el evento. La funcionaria recalcó que están cerca de hacer imputaciones, que no van a encubrir a nadie, pero que tampoco van a fabricar culpables. El papá de Berenice, Raúl Giles, acusó a la Fiscalía de esta ciudad de ejercer violencia institucional al minimizar las pruebas del caso. Los acusa también de negarse a actuar con imparcialidad. Dijo que han pedido 2 audiencias por omisiones y que la misma fiscalía intentó judicializar la carpeta de forma expedita para cerrar el caso de forma irregular. Seguimos enfrentando un camino lleno de obstáculos, negligencia, imparcialidad y encubrimiento por parte de las autoridades. Pese a las promesas públicas de que no habría impunidad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha negado sistemáticamente nuestras peticiones. Bueno, y la extorsión. El Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó por unanimidad la reforma que había mandado la presidenta al Congreso para la Ley General contra la Extorsión, que contempla pues homologar en todo el país el tipo penal, los delitos y las sanciones relacionadas con la extorsión. Ya se mandó al Senado para que sea pues eventualmente aprobada. Por otro lado, la bancada de Morena en San Lázaro acordó van a crear, digamos, una tercera vicecoordinación para Dolores Padierna. Ella pidió su ratificación como vicepresidenta de la mesa directiva, pero el lugar lo ocupó Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, el líder del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, confirmó el acuerdo, dijo que lo hicieron para evitar divisiones internas y entonces va a haber una tercera vicepresidencia para Padierna y así todos contentos. En la otra Cámara, la de senadores, la Junta de Coordinación Política acordó que a partir del 17 de septiembre haya sesiones de análisis por el primer informe de la presidenta y a partir del 30 de septiembre vendrán las comparecencias con secretarios de Estado, pero Morena y sus aliados no aceptaron incluir a los titulares de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de la Marina, Raimundo Morales. La bancada del PAN dijo que pues va a insistir en que sean citados, si no ante el Pleno, pues ante comisiones. Y ya que menciono, justamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a ser la primera en comparecer ante el Senado el 30 de septiembre, de acuerdo al calendario aprobado. La nueva Suprema Corte sigue repartiendo a sus integrantes los casos. La ministra María Estela Ríos presentará ante el Pleno el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa, que quedó pendiente. Tendrá que exponerlo. Pues justamente es un tema muy relevante para la justicia en el país. Siguen sin dar tregua las lluvias. Qué manera de llover. Estoy aquí revisando pues todas las afectaciones en muchos estados de la República. Michoacán, aquí está. La Piedad. Calles convertidas en ríos. La fuerza del agua que pues se llevó
hasta coches, se metió a las casas, a los negocios, a las oficinas, árboles que se cayeron. Así vemos el interior de las oficinas, imagínense. En Uruapan, camiones del transporte público varados, los conductores, pues así, empujando sus coches. En Morelia también, ¿qué le digo? Coches, camionetas del transporte público, todos atorados allá en la inundación. Los policías otra vez, qué esfuerzo han hecho los policías, ayudando a las personas. Y a Jalisco le volvió a tocar unas 50 casas afectadas por el desbordamiento del Arroyo Seco, que fíjese, qué nombre, ¿no? Se desbordó el Arroyo Seco en Tlajomulco, colapsaron como 80 metros de su barda y ahí van con las labores de limpieza, pero es que limpian y vuelve a llover y se vuelve a desbordar y se vuelve a inundar. Ahí hay maquinaria. En Cocula, unos 13 coches fueron arrastrados, no pudieron rescatarlo. En Chiapas hubo este deslave de una ladera, es el municipio de La Concordia. Una chiquita de 9 años falleció, hay 5 lesionados, entre ellos 4 traslados que Uyuapa. En el Estado de México, un camión terminó varado, es Paseo Toyocan, mire nomás. Ya no pudo seguir. En la Ciudad de México, los bajopuentes inundadísimos. Esta vez no tanto, como otros días, o será que ya nos vamos acostumbrando. El viaducto Miguel Alemán y 5 de febrero, así. El paso de los coches nada más por un carril. Bueno, algunos de periférico, lo reportábamos todavía esta mañana, generando pues caos vial, pero no todo es malo con las lluvias, desde luego. Está la otra cara de la moneda. Ya ve que aquí buscamos las buenas noticias y la buena es que las presas tienen muy buen nivel. El Cutzamala ya reporta un 77.7% de almacenamiento, así que bueno, pues sí, esta es la parte positiva. Oigan, y en Tijuana, una tubería explotó, es el Boulevard Díaz Ordaz. El agua, ¿qué le digo? Más de 10 metros de altura, fuentes brotantes. Mire esto. El tema es que, claro, estuvo saliendo el agua y provocó un socavón de 15 metros. Además, se suspendió el suministro de agua en muchísimas colonias. Lamentablemente, bueno, pues no han podido controlarlo. Protección Civil informa que no hay lesionados, pero sí muchísimos daños materiales, coches dañados. Así se veía el agua. Así que te lo pregunto, Iram, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, te platico rápidamente, pues un nuevo frente frío va a llegar a nuestro país. Es el número 3 de esta temporada y va a ocasionar vientos fuertes con tolvaneras en Baja California, ya que estabas hablando precisamente de aquel estado. En tanto, el frente frío número 2 generará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Tamaulipas y San Luis Potosí, además de fuertes en Coahuila y Nuevo León. Para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, una máxima de 24, una mínima de 14, con, pues prácticamente nos va a llover sobre mojado, 95% de probabilidad de lluvias, así que tengan mucha precaución. Ay, que ya son las 9. Nos tenemos que ir a un resumen de lo más importante. Hay mucha información, sí, relevante. Le hemos hablado aquí de estos operativos para desmantelar las redes de huachicol fiscal. Y pues hay nueva información. Un juez ordenó la detención de 8 personas, entre ellas el empresario Roberto Blanco Cantú, alias el señor de los buques. Estaría involucrado con el decomiso de 8 millones de combustible en Ensenada, Baja California, en marzo pasado. La presidenta Sheinbaum acaba de hablar hace unos instantes en la conferencia mañanera sobre los fallecimientos de marinos y su asociación o no con esta investigación. Le tendremos la información en unos instantes. Y otra vez se pospuso la audiencia en Chicago de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Será el 13 de noviembre y no el 15 de septiembre. Y a un año de que estallara la violencia en Sinaloa, colectivos piden que haya paz. Hicieron esta vigilia con más de 5,000 veladoras en el Palacio de Gobierno. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana resultó dañado. Aterrizó de emergencia en la base aérea militar de Santa Lucía. No hubo lesionados, por fortuna.
Bueno, y el paquete económico 2026 que presentó Hacienda al Congreso, dijo la presidenta, es responsable, es humanista, garantiza la inversión y dice que no hay recortes en salud. Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes que disminuye. Falso. Aumenta. ¿En dónde aumenta principalmente? En el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. La Cámara de Diputados aprobó la propuesta en materia de combate a la extorsión que faculta a expedir la ley con tipos penales y sanciones para ese delito. En el Senado se aprobó la integración de familiares y representantes de organizaciones de buscadores en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La Corte de Estados Unidos va a determinar en noviembre qué pasará con los aranceles de Donald Trump. Será pues por la vía rápida. Me voy a enlazar rápidamente con mi compañera Kena Uribe. Nos tienes información de última hora. ¿Qué es lo que pasa, Kena? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Caos en la autopista. Esta mañana la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México quedó prácticamente paralizada tras 2 accidentes de alto impacto. El primero ocurrió a la altura de Jilotepec, donde un tractocamión y un tráiler chocaron. Elementos de emergencia llegaron al lugar, pero hasta el momento se desconoce el estado de salud de los conductores. Minutos después, un segundo accidente encendió las alarmas. A la altura de la caseta de Tepozotlán, una ambulancia que transportaba a 9 pacientes oncológicos se estrelló contra la parte trasera de un tráiler. El saldo es devastador. Murió el conductor y una paciente. 8 personas más fueron trasladadas de emergencia al hospital y se reportan en estado grave. Se informó que el conductor del tráiler se dio a la fuga. En este momento la autopista permanece con cierres y fuertes reducciones de carril para que tome sus precauciones. Se trata de la México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México. Es la información esta mañana, Pau. Ay, pues qué accidentes tan tremendos. Gracias por el reporte tan oportuno, Kena. Qué imágenes. Gracias. Fíjense, muy relevante, esta mañana la presidenta Sheinbaum habló de la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga. Recordarle que, bueno, es importante el contexto, ¿no? Ha habido toda esta investigación y estas detenciones vinculadas al huachicol fiscal, donde hay personas integrantes de la Marina o con cercanía o vínculos con la Marina, señalados por estos casos de huachicol fiscal. Y bueno, pues llama la atención que por un lado, bueno, pues falleciera el marino Omar del Ángel Zúñiga. Explicaron que fue en una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, justamente quien era encargado del puerto de Manzanillo hasta mayo de 2023. Está este caso. Está el otro caso de un marino que se suicidó también recientemente y digamos que hay quien vincula todo y le genera suspicacia y se lo pregunta a la presidenta y así fue el momento en la mañanera. No es casualidad, presidenta, que el día de ayer pues falleció un marino presuntamente ligado con el tema de huachicol. Con todo respeto a claro. ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Ya no te voy a contestar. Hace una semana les informé sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, el subsecretario de Bienestar allá en Guerrero. Bueno, pues ayer el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reveló que por la zona donde ocurrió el homicidio, en la carretera Chilpancingo-Tuxtla, todo apunta a que los responsables son integrantes del grupo de los Ardillos, pero todavía tienen que establecerse pruebas pues más contundentes. Siguen investigando. En Veracruz, el terror. Así la enorme columna de humo, las llamas que consumieron un camión de pasajeros en la autopista Córdoba-Veracruz, mire. Grabado, pues sí, por quienes circulaban por la zona. Se incendió luego de ser impactado por un tráiler de doble remolque. Desde el puente, algunos conductores grabaron la magnitud del accidente, mire. Y bueno, el esfuerzo, ¿no?, de los bomberos para controlar el fuego. En este choque estuvieron también involucrados 2 camiones más y un coche. 14 personas resultaron lesionadas, por fortuna no de gravedad.
Pero fíjese, tenemos el momento del accidente. Voy a mostrarle en unos instantes el momento del accidente. ¿Se lo muestro? Ahí está el impacto. Lo inaudito es que luego de que se controlara el incendio, con todo esto que usted ve, empezó la rapiña. No faltó el que se acercó hasta la caja del tráiler porque pues el tráiler transportaba cervezas. Así que, bueno, pues hubo, ¿no?, quien aprovechó para irse hidratado luego del susto. En este espacio le informamos del accidente lunes 8 de septiembre, carretera federal Atlacomulco, Marabatío, en el Estado de México. Un autobús de pasajeros, la imagen es tremenda. Ahí está, impactado por el tren que pues no puede frenar. El autobús que irresponsablemente cruza cuando hay además pues una fila de coches, muchísimo tráfico. El saldo hasta ahora es de 10 personas fallecidas, 57 lesionadas, 34 ya recibieron el alta médica, pero hay 23 que siguen hospitalizadas, 10 graves. Las víctimas han sido trasladadas a distintos hospitales y pues las familias dicen que la empresa tiene que hacerse responsable de los gastos médicos y de atender, sí, a los afectados. En Chimalhuacán, Estado de México, una patrulla de la Policía Municipal atropelló, fíjese, a estas dos mujeres, madre e hija, que iban caminando, iban a la escuela. La señora que acompañaba a su hija a la escuela y así los atropelló la patrulla. ¿Qué pasó? Pues que el oficial iba distraído con su teléfono celular. Hágame el favor. Así que los vecinos furiosos encararon a los policías y entonces los uniformados reaccionaron de forma agresiva. Aquí está toda la secuencia, ¿no?, de cómo la gente, todos los que estaban ahí cerca se dan cuenta, se indignan. Desde luego, lo primero, se acercan a tratar de ayudar a las dos mujeres, pero hay ahí quien reclama. En fin, que se fueron los policías sin asumir su responsabilidad. Llegaron rápidamente los paramédicos para darle atención médica pues a la señora, a la estudiante, que sí tuvieron lesiones. Hasta el momento el Ayuntamiento de Chimalhuacán no se ha pronunciado. Y sigo en el Estado de México, donde un policía estatal quiso frustrar un asalto a un camión repartidor de refrescos en Ecatepec y lamentablemente murió. El oficial Mario Iván, de 33 años, que pues quiso hacer su trabajo y le dispararon. Enfrentó a un delincuente que quería pues quitarle la mercancía a los trabajadores, pidieron su traslado aéreo, pero murió minutos después porque era muy grave su lesión. Otro agente resultó también lesionado, está hospitalizado. Las cámaras de seguridad captaron al agresor cuando huye incluso con el arma en la mano. Ahí están las imágenes de esto, lo ocurrido en Ecatepec, Estado de México. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo pues es visibilizar este problema, reducir el estigma, y es que cada año en el mundo se suicidan cerca de 1 millón de personas. Esto es una muerte cada 40 segundos. De hecho, estamos hablando de la segunda causa de muerte entre jóvenes. En México, en 2023, hubo más de 8,800 suicidios. La mayoría son hombres, 81%. Así que les recordamos que la línea de la vida está a su disposición. Ahí el número 800-911-2000, las 24 horas del día, para dar atención inmediata. Bueno, ¿y cuál es tu sueldo ideal? Es la pregunta que les hizo Sajid. Y miren nada más las respuestas. Así es, mi Pau. ¿Cuál sería el sueldo ideal para mí? Mejor dímelo tú, ¿cuál es? Yo creo que unos 10,000 al mes, yo creo. A la quincena, si solter, unos 15. Ya con hijos, no sé, si yo serían más gastos. Pues unos 100,000. ¿Y qué, para qué los vas a usar? Pues para mantener a mi marido. ¿Para qué más? Pues máximo como, yo digo que con 500 está bien. ¿Al día? Al día. Pues nomás para ir pasándole la vida. Metiendo gastos varios, unos 10,000 a la quincena.
Al manicure, pedicure, porque mira, ya Y al colicure. Y también lo metemos. Déjenme ver, 5 más 5,500 son 10,500 más 500, 11,000 pesos más o menos. ¿Al mes? Al mes. Uy, ¿qué te puedo decir? Nomás que salga para las chelas, con eso. O sea, estamos hablando de una caguama diaria, digamos. Sí, caguama, michelada, lo que sea. Pues mira, si yo estuviera sola y no tuviera familia ni mis hijas, feliz estaría con los 4,000 pesitos. ¿A la quincena? No, a la quincena exactamente. Como 1,000 al día. O sea, 30,000 al mes ya con eso. Sí, ¿Qué me invitarías con 30,000 pesos? lo que quieras. Entonces regresamos al foro y ya, vente, vamos, invítame algo, vente. ¿Cuál es tu sueldo ideal? Uy, pues varios, mi papá. Sí. ¿Tu sueldo ideal? Con el que me quede ya después de haber pagado todo lo que debo. Sí, claro. ¿Y mis 50,000 pesos? ¿Cuánto dicen acá? ¿Y mis 50,000 ¿Ese que pensaste? Ajá. Pero en dólares. Ándale, Lex, está muy bien. Felicidades por eso a ti y a esa patinadora 2 veces excepcional. consecutivas. Ay, el colchón.